Karen Harris tenía 35 años cuando empezó a sentir que el silencio dentro de su apartamento en Chicago estaba dejando de ser normal. Todo ocurrió durante el invierno de 2022, en una época en la que el viento del lago Michigan golpeaba las ventanas del edificio como si alguien quisiera entrar a la fuerza. Ella trabajaba desde casa para una empresa de logística médica y llevaba una rutina tan organizada que hasta sus amigas decían que parecía vivir dentro de una agenda perfectamente calculada. Karen era una mujer blanca, de cabello rubio oscuro hasta los hombros, piel muy clara y ojos verdes cansados de dormir poco. Tenía esa belleza tranquila de las personas que siempre intentan mantener la paz, incluso cuando están destruidas por dentro. Durante 6 años, había estado casada con Brendan Harris, un ejecutivo ambicioso de Vantage Solutions, un hombre alto, blanco, de mandíbula marcada, cabello castaño impecablemente peinado hacia atrás y una sonrisa que parecía entrenada frente al espejo. Al principio, Brendan había sido atento, divertido y protector, pero los últimos 2 años del matrimonio se habían convertido en algo extraño, frío y difícil de explicar. Todo empezó después de los intentos fallidos por tener un hijo. Karen todavía creía que estaban atravesando una etapa complicada, pero Brendan comenzó a desaparecer emocionalmente de una forma tan gradual que ella tardó meses en entender lo que estaba pasando. Dejaba de tocarla mientras dormían, inventaba reuniones de último momento, tomaba duchas en el gimnasio antes de volver a casa y contestaba mensajes mirando la pantalla con una expresión que jamás mostraba cuando hablaba con ella. Karen intentaba salvar el matrimonio, incluso cuando Brendan ya parecía haber abandonado todo hacía tiempo. Seguía cocinando las cenas favoritas de él, dejaba notas escritas a mano cerca de la cafetera y fingía no notar que él se alejaba cada vez más cuando ella intentaba abrazarlo. Lo más cruel era que Brendan nunca gritaba ni hacía escenas. Él destruía poco a poco, como alguien que rompe una pared quitando ladrillo por ladrillo para que nadie escuche el ruido. A veces soltaba comentarios disfrazados de preocupación, diciendo cosas como, tal vez algunas personas simplemente no nacieron para ser madres, mientras miraba distraídamente su teléfono. Karen absorbía cada palabra como si fueran agujas. Había noches enteras en las que se encerraba en el baño solo para llorar sin hacer ruido, porque no quería que Brendan pensara que estaba emocionalmente inestable, una expresión que él había empezado a usar con demasiada frecuencia. Lo peor era que ella todavía lo amaba. Todavía justificaba sus cambios pensando que el estrés del trabajo lo estaba consumiendo. Brendan había instalado incluso una cerradura electrónica en la oficina del apartamento alegando temas de confidencialidad corporativa, y Karen aceptó aquello sin discutir, aunque en el fondo le parecía absurdo que un matrimonio necesitara puertas bloqueadas dentro de casa. Pero había algo en la manera en que Brendan evitaba mirarla directamente a los ojos que empezó a despertar una sensación incómoda dentro de ella. Una sensación fría, pesada y persistente. Como cuando alguien entra a una habitación segundos antes de una tormenta y siente que el aire cambia antes del primer trueno. La mañana que terminó de romper algo dentro de Karen ocurrió un martes aparentemente común. Afuera estaba nevando con fuerza, y el vidrio de la cocina estaba cubierto por pequeñas gotas congeladas que distorsionaban las luces de la calle. Karen llevaba un suéter beige de lana gruesa y tenía el cabello recogido de cualquier manera porque apenas había dormido esa noche. Brendan ya estaba sentado en la mesa desayunando cuando ella llegó. Tenía puesta una camisa azul marino perfectamente planchada, el reloj plateado apoyado junto a la taza de café y esa postura fría de ejecutivo que parecía nunca relajarse realmente. El olor a café tostado llenaba la cocina, pero el ambiente era incómodamente silencioso. Karen todavía recuerda el momento exacto en que Brendan dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa
y la miró fijo por primera vez en días. No había tristeza en sus ojos, ni culpa, ni siquiera cansancio, solo una especie de serenidad cruel. Entonces le dijo que finalmente había recibido los resultados completos de sus estudios médicos y que todo estaba perfectamente normal con él. Después tomó aire y soltó la palabra que Karen jamás olvidaría: barren. Estéril, vacía, como si estuviera describiendo tierra muerta. Brendan dijo aquello en voz baja, casi elegante, mientras revolvía el café lentamente. Explicó que había llegado el momento de aceptar que ella jamás podría darle una familia real. Karen sintió primero calor en el rostro y luego un vacío brutal en el pecho. El sonido de la cucharita golpeando la porcelana todavía le perseguiría durante meses. Brendan siguió hablando como si estuviera dando una presentación de negocios. Dijo que no quería perder más años viviendo de falsas esperanzas y que merecía una vida completa antes de que fuera demasiado tarde. Lo que Brendan no sabía era que Karen también se había hecho estudios semanas antes, en secreto, con una especialista en fertilidad llamada doctora Iris Nolan, una mujer blanca de unos 50 años, cabello plateado muy corto y una voz tranquila que inspiraba confianza desde el primer minuto. Karen había salido de aquella clínica llorando, pero de alivio. Sus resultados eran excelentes. Reserva ovárica alta, hormonas normales, excelente capacidad reproductiva. La doctora incluso había sonreído mientras decía que, médicamente, Karen tenía condiciones muy favorables para quedar embarazada. Por eso, cuando Brendan la acusó aquella mañana, algo dentro de ella dejó de sentirse confundido y empezó a sentirse alerta, porque no sonaba como un hombre triste enfrentando una realidad dolorosa. Sonaba como alguien intentando instalar una narrativa. Después de ese desayuno, Brendan comenzó a intensificar pequeños comportamientos extraños que antes parecían insignificantes. Dejaba abiertos artículos sobre cómo aceptar una vida sin hijos. Compró libros sobre matrimonios después de la infertilidad y los acomodó cuidadosamente donde Karen pudiera verlos. Incluso empezó a mencionar casos de parejas que maduraban al aceptar que nunca serían padres. Era una manipulación tan calculada que resultaba aterradora. Karen empezó a sentirse observada dentro de su propia casa, como si Brendan estuviera esperando que ella finalmente se quebrara y aceptara el papel que él había decidido darle. Y lo más perturbador era que él parecía demasiado tranquilo para alguien que supuestamente estaba sufriendo tanto como ella. Después de aquella conversación, Karen tomó una decisión que ni siquiera ella entendía del todo al principio. Iba a fingir que Brendan estaba ganando. Empezó a actuar como una mujer emocionalmente destruida, alguien que realmente había aceptado ser el problema. Lo hizo porque necesitaba observarlo sin que él sospechara. Comenzó a dejar folletos de adopción sobre la mesa de la sala. Buscó grupos de apoyo para mujeres con infertilidad y hasta asistió a reuniones en iglesias donde otras mujeres hablaban de matrimonios rotos por no poder tener hijos. Brendan veía todo aquello con una calma extraña, casi satisfecho. Había noches en que Karen encontraba libros nuevos acomodados en el sofá, títulos sobre reconstruir la vida sin hijos o aceptar el duelo reproductivo. Brendan jamás había leído un libro completo en su vida, así que aquello parecía más una puesta en escena que una preocupación genuina. Mientras tanto, él seguía aislándose. Cerraba la oficina con llave incluso cuando iba al baño, llevaba el teléfono hasta para tirar la basura y empezó a usar auriculares para atender llamadas dentro del apartamento. Karen comenzó a notar detalles que antes ignoraba. El reflejo involuntario de Brendan al sonreír mirando mensajes. El perfume femenino suave impregnado en el cuello de algunos sacos. La manera en que él parecía rejuvenecer cuando estaba lejos de ella. Y cuanto más observaba, más entendía que Brendan no estaba triste. Brendan estaba preparando una salida.
Karen empezó a cambiar silenciosamente su rutina para investigar. Esperaba que Brendan se durmiera y revisaba estados bancarios, facturas y movimientos de tarjetas de crédito. Aprendió incluso a memorizar contraseñas, observando reflejos en ventanas oscuras del apartamento. Una noche, mientras Brendan se duchaba después de llegar de la empresa, ella logró entrar por primera vez a la oficina usando una tarjeta vieja que encontró escondida en un cajón. El lugar olía a madera nueva y café frío. Todo estaba impecablemente ordenado, demasiado ordenado para alguien que realmente trabajaba allí tantas horas. Sobre el escritorio había una fotografía del matrimonio tomada años antes, en un viaje a Maine. Pero Karen notó algo perturbador. El marco estaba virado discretamente hacia la pared, como si Brendan ya no soportara mirarlo. Fue entonces cuando ella abrió el notebook de él. Su corazón latía tan fuerte que llegó a sentir mareos. Al principio no encontró nada extraño, solo planillas corporativas y documentos aburridos. Pero después vio una carpeta de correos archivados con el nombre TS. Karen dudó unos segundos antes de abrirla, y cuando finalmente lo hizo, sintió una sensación helada recorrerle la espalda completa. Allí estaban decenas de correos entre Brendan y una mujer llamada Tiffany Shaw, una joven del departamento de marketing de Vantage Solutions. No eran simples mensajes de oficina. Había declaraciones de amor, fotos escondidas tomadas en hoteles y conversaciones sobre una nueva vida que estaban construyendo juntos lejos de Karen. Y en medio de todo eso, una frase hizo que las manos de Karen empezaran a temblar. No puedo esperar para que nuestro bebé nazca y dejar atrás esta mentira de matrimonio. Karen quedó inmóvil frente a la pantalla durante varios segundos, como si su cerebro necesitara tiempo para aceptar lo que acababa de leer. Tiffany Shaw tenía apenas 27 años, cabello rubio muy claro, rostro delicado y aquella estética impecable típica de las mujeres que parecían salir directamente de perfiles corporativos de LinkedIn. En las fotos que Brendan guardaba a escondidas, ella aparecía sonriendo dentro de restaurantes caros, usando abrigos blancos largos y apoyando la cabeza en el hombro de él como si llevaran años viviendo una historia romántica perfecta. Pero lo que realmente destruyó algo dentro de Karen no fue la traición. Fue descubrir cómo Brendan hablaba de ella en aquellos correos. La llamaba emocionalmente inestable. Decía que ella estaba obsesionada con la maternidad y que la infertilidad la había convertido en una mujer difícil de soportar. En uno de los mensajes, Brendan incluso escribió que se sentía preso cuidando una tragedia humana. Karen sintió una náusea tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Lo más aterrador era entender que él había construido toda una narrativa para justificar abandonarla sin parecer el villano. Brendan no quería simplemente irse. Quería que Karen pareciera culpable por el fin del matrimonio. Y entonces apareció el detalle que hizo todo cambiar de tamaño. Tiffany estaba embarazada de 12 semanas. Había incluso una foto de la ultrasonografía enviada por ella con varios corazones dibujados encima. Brendan respondió en aquel correo diciendo que finalmente tendría la familia que merecía. Aquella frase hizo que Karen sintiera algo raro dentro del pecho. No era tristeza solamente. Era humillación mezclada con lucidez, como si todas las piezas finalmente estuvieran encajando de una forma monstruosa. Karen intentó salvar las pruebas desesperadamente. Sacó el celular para fotografiar la pantalla, comenzó a reenviar archivos para su correo personal y hasta conectó una memoria USB que llevaba en el bolso. Pero Brendan había pensado en casi todo. En menos de 2 minutos, la computadora mostró una ventana de bloqueo remoto y empezó a reiniciarse sola. Karen sintió el cuerpo congelarse mientras veía carpetas enteras desaparecer delante de sus ojos. Los correos fueron eliminados, las imágenes desaparecieron, y el sistema pidió una contraseña nueva que ella no conocía. El notebook quedó inutilizable frente a ella.
Karen apenas tuvo tiempo de cerrar todo y salir de la oficina antes de escuchar Brendan entrando al apartamento hablando por teléfono. Aquella noche, ella fingió normalidad durante la cena, pero por dentro sentía que estaba afundándose lentamente. Brendan actuaba tranquilo de más. Ate sonrió mientras cortaba la carne y preguntó si ella había pensado en aquel retiro para parejas sin hijos que había visto en Internet. Karen lo miró mientras él hablaba y por primera vez sintió miedo real de la persona con quien llevaba 6 años casada. Porque Brendan no parecía un hombre, teniendo una aventura impulsiva. Parecía alguien ejecutando un plan cuidadosamente diseñado hacía mucho tiempo. Durante los días siguientes, Karen empezó a vivir en un estado constante de alerta. Dormía poco, comía casi nada y desarrolló el hábito de escuchar los pasos de Brendan dentro del apartamento como si fueran señales de peligro. Había momentos en que él parecía extraordinariamente amable, y eso era lo que más miedo le daba. Llegaba con flores sin motivo, preguntaba si ella quería pedir comida japonesa, o incluso acariciaba su espalda mientras ella lavaba los platos. Karen comenzó a entender que Brendan no actuaba así por culpa. Actuaba así porque necesitaba mantenerla emocionalmente controlada hasta terminar todo en sus propios términos. Una noche, mientras fingía dormir, escuchó Brendan hablando bajo en el balcón. El viento frío movía las cortinas y la voz de él llegaba fragmentada, pero Karen alcanzó a escuchar frases suficientes para sentir el estómago hundirse. Él dijo que faltaba poco. Dijo que Karen estaba más frágil que nunca y que pronto todo estaría resuelto. Después se quedó en silencio varios segundos antes de decir algo que ella jamás olvidaría. Solo necesito que siga creyendo que el problema es ella. Karen permaneció inmóvil bajo las mantas, con lágrimas cayendo silenciosamente hacia la almohada. Aquella madrugada entendió que ya no estaba intentando salvar un matrimonio. Estaba sobreviviendo dentro de una manipulación psicológica cuidadosamente construida. Y por primera vez, en lugar de pensar en cómo recuperar a Brendan, empezó a pensar en cómo escapar de él sin salir destruida. La única persona a quien Karen se atrevió a contarle parte de lo que estaba pasando fue su hermana menor, Sabrina. Ella vivía en Milwaukee, trabajaba como analista financiera y siempre había desconfiado de Brendan desde el principio. Sabrina era completamente diferente de Karen. Cabello rojo oscuro, ojos claros intensos y una personalidad directa que incomodaba a mucha gente. Cuando Karen finalmente le mostró algunos fragmentos de lo que había encontrado antes de que los archivos fueran borrados, Sabrina quedó en silencio varios segundos antes de hacer una pregunta simple que cambió el rumbo de todo. ¿Y si él está escondiendo más cosas además de la amante? Aquella frase quedó resonando en la cabeza de Karen durante horas. Sabrina insistió en que Brendan parecía demasiado organizado para alguien viviendo solo una aventura romántica. Había dinero involucrado, había planificación, había intención. Esa misma noche, Karen volvió a revisar movimientos bancarios antiguos y encontró gastos extraños que nunca había notado antes. Pagos frecuentes en hoteles de River North, compras en joyerías que jamás había recibido, transferencias pequeñas y constantes para una cuenta que ella no reconocía, y entonces apareció algo aún más extraño. Pagos mensuales para una caja postal privada ubicada al otro lado de la ciudad. Karen sintió un escalofrío, inmediato. No sabía exactamente por qué, pero tuvo la sensación de que aquella caja escondía algo importante, algo que Brendan jamás imaginó que ella descubriría. 2 días después, Karen recibió una mensaje anónima que la dejó paralizada frente al celular durante varios minutos. No había texto explicativo, solo una fotografía enviada desde un número desconocido. En la imagen aparecía Brendan besando a Tiffany frente a un hotel boutique en Downtown Chicago. Tiffany llevaba un abrigo blanco largo y una mano apoyada sobre el vientre todavía pequeño del embarazo.
Brendan sonreía de una manera que Karen no veía desde hacía años. Pero lo más inquietante era que alguien había tomado aquella foto escondido, desde dentro de un coche estacionado al otro lado de la calle. Debajo de la imagen había apenas una dirección escrita rápidamente: la ubicación exacta de la caja postal privada que Karen había encontrado en los movimientos bancarios. Nada más. Karen sintió un frío recorrerle el cuerpo, entero. Al principio pensó que podía tratarse de una trampa de Brendan, pero algo en aquella fotografía parecía demasiado improvisado para formar parte de su teatro calculado. Sabrina fue quien mencionó por primera vez el nombre de Morgan Ellis, una compañera de trabajo de Brendan que había aparecido en algunas fiestas corporativas años antes. Morgan era una mujer blanca de cabello negro muy corto y expresión permanentemente cansada, conocida por decir verdades incómodas incluso cuando nadie quería escucharlas. Karen recordó inmediatamente una cena de empresa meses atrás, cuando Morgan observó a Brendan y Tiffany juntos durante demasiado tiempo antes de desviar la mirada incómoda. Ahora todo empezaba a hacer sentido. Alguien dentro de Vantage Solutions sabía lo que estaba pasando. Y quizá aquella persona estaba intentando ayudarla sin exponerse directamente. Karen fue hasta la caja postal sola en una tarde gris y helada. El lugar estaba dentro de un pequeño local antiguo rodeado por tiendas casi vacías y cafeterías decadentes. El hombre de la recepción apenas levantó la vista cuando ella explicó que era esposa de Brendan Harris y necesitaba verificar información relacionada a la cuenta. Karen todavía no entiende por qué aquel hombre permitió que revisara el contenido. Tal vez reconoció la desesperación en su rostro. Tal vez simplemente tuvo lástima. Dentro de la caja había recibos de hoteles, copias de reservas de vuelos y sobres relacionados a gastos que Brendan había escondido durante meses. Pero entre todos aquellos documentos había algo mucho peor: contratos preliminares de alquiler para un apartamento nuevo en Boston. Brendan no solo planeaba dejarla, planeaba mudarse para empezar otra vida antes incluso de pedir el divorcio. Karen salió de allí sintiendo que caminaba fuera del propio cuerpo. La nieve caía lentamente sobre las calles, y las personas seguían sus vidas normales alrededor de ella, mientras su matrimonio literalmente se deshacía dentro de una carpeta marrón que llevaba contra el pecho. Aquella noche, cuando Brendan llegó al apartamento, encontró a Karen sentada en la cocina, mirando una taza vacía hacía casi una hora. Él preguntó si estaba bien. Karen levantó los ojos hacia él y por primera vez consiguió ver algo que antes no quería aceptar. Brendan ya no tenía miedo de perderla. Solo tenía miedo de que ella descubriera todo antes de tiempo. Fue Sabrina quien insistió en que Karen debía seguir buscando dentro de la oficina del apartamento. Ella decía que hombres como Brendan nunca guardaban apenas una copia de algo importante. Y tenía razón. Durante una madrugada en la que Brendan viajó supuestamente para una reunión en Detroit, Karen volvió a entrar en aquella habitación cerrada que ya le provocaba ansiedad apenas al mirar la puerta. El aire allí dentro siempre parecía más frío que en el resto del apartamento. Todo seguía perfectamente organizado, como si Brendan tuviera obsesión por controlar incluso la posición exacta de los objetos. Karen revisó cajones, carpetas, estantes y hasta bolsillos de antiguos abrigos guardados dentro del armario. Ya estaba prestes a desistir cuando notó algo extraño detrás de una fila de libros corporativos sobre liderazgo empresarial. Había un pequeño espacio mal alineado en la madera del estante. Ella retiró los libros lentamente y encontró un compartimento improvisado escondido en el fondo. Dentro había un HD externo negro envuelto en una funda de cuero. Karen sintió las manos temblando antes incluso de conectarlo. Cuando abrió los archivos, entendió inmediatamente que acababa de encontrar la verdadera vida secreta de Brendan.
Allí estaban los correos eliminados, las fotos con Tiffany, documentos financieros ocultos y decenas de archivos organizados por fechas. Brendan había hecho backups de todo, como alguien paranoico que necesitaba controlar hasta la posibilidad de perder las propias mentiras. Pero no era eso lo más devastador. Entre las carpetas apareció un examen médico antiguo con el nombre completo de Brendan Harris en la parte superior. Karen abrió el archivo sin imaginar que aquella única página destruiría toda la narrativa construida por él durante años. El documento mostraba resultados de fertilidad realizados mucho antes de Brendan comenzara a acusarla de ser estéril. Karen leyó varias veces porque al principio no consiguió entender completamente los términos médicos. Motilidad espermática críticamente baja. Baja viabilidad reproductiva. Probabilidad reducida de concepción natural. Ella sintió una mezcla tan intensa de alivio y rabia que tuvo que sentarse en el suelo para respirar. Brendan sabía, todo el tiempo. Sabía que el problema jamás había sido ella. Sabía que sus propios resultados eran preocupantes y aún así había decidido destruir emocionalmente a Karen para proteger el ego y justificar la aventura con Tiffany. Pero entonces apareció una consecuencia todavía más brutal, escondida dentro de aquella verdad. Si Brendan tenía un cuadro tan severo de infertilidad, existía una enorme posibilidad de que el bebé de Tiffany ni siquiera fuera de él. Karen quedó mirando la pantalla del notebook con una expresión vacía, mientras todas las piezas finalmente encajaban de una forma cruel y perfecta. Brendan había humillado, manipulado, y psicológicamente quebrado a la propia esposa, usando exactamente la inseguridad que pertenecía a él mismo. Aquella noche, Karen no lloró. Después de semanas enteras, sintiéndose devastada, algo había cambiado dentro de ella. El dolor seguía allí, pero ahora dividido con otra cosa. Lucidez. Fría, silenciosa y peligrosa. Porque por primera vez desde que todo empezó, Karen dejó de sentirse una víctima indefensa y empezó a pensar como alguien preparando una respuesta. Durante los días siguientes, Karen transformó el comedor del apartamento en una especie de centro de operaciones silencioso. Aprovechaba las horas en que Brendan estaba fuera para imprimir documentos, organizar pruebas y montar cuidadosamente una línea cronológica de todo lo que había descubierto. Compró una carpeta negra gruesa con divisiones internas y empezó a separar cada evidencia como si estuviera preparando un caso judicial. En una sección, colocó sus propios estudios médicos completos. En otra, el examen antiguo de Brendan. Después vinieron los correos con Tiffany, los registros financieros escondidos, las reservas de hoteles y las copias de los contratos del apartamento en Boston. Karen hacía aquello con una calma que ella misma no reconocía. El miedo había empezado a desaparecer lentamente, sustituido por una claridad emocional peligrosa. Brendan seguía actuando como si ella estuviera completamente derrotada. Incluso parecía más relajado dentro de casa. Silbaba mientras se preparaba para trabajar, dejaba el teléfono desbloqueado por segundos y hasta volvió a dormir en la misma cama algunas noches, aunque manteniendo el cuerpo distante, casi frío. Era como si él ya estuviera emocionalmente fuera del matrimonio y apenas esperara el momento perfecto para anunciar oficialmente el final. Karen observaba todo en silencio. A veces lo miraba caminar por el apartamento y se preguntaba cuándo exactamente aquel hombre había dejado de verla como un ser humano. Porque una traición duele, pero existe algo todavía más devastador. Descubrir que alguien planeó lentamente la destrucción de tu autoestima mientras fingía compartir la vida contigo. Fue en una quinta-feira a noite que Brendan anunció el famoso jantar importante. Karen estaba doblando ropa en la lavandería del apartamento cuando él apareció apoyado en la puerta con una expresión extrañamente tranquila. Dijo que había reservado mesa en el mismo restaurante donde le había pedido matrimonio 6 años antes.
Karen sintió el estómago endurecer inmediatamente. Brendan hablaba como alguien ensayando una conversación corporativa delicada. Después añadió que quería presentarle a alguien. Solo dijo eso, nada más. Karen entendió inmediatamente lo que estaba por ocurrir. Brendan pretendía oficializar la nueva relación delante de ella, probablemente usando la supuesta infertilidad como justificativa emocional para abandonar el matrimonio sin parecer cruel. Y lo peor era que él parecía convencido de que controlaba completamente la situación. Aquella noche, Karen esperó él dormir y luego llamó a Sabrina por videollamada. Cuando contó lo del restaurante, la hermana quedó algunos segundos en silencio antes de decir una frase que cambiaría todo el rumbo de la historia. Entonces no dejes que él controle la escena. Karen pasó horas despierta mirando la carpeta negra abierta sobre la mesa. Afuera, las luces de Chicago reflejaban sobre la nieve derretida como manchas amarillas temblando en el asfalto mojado. Y fue allí, sola en aquella madrugada helada, que ella decidió exactamente cómo Brendan Harris perdería todo lo que había construido con mentiras. Y si alguien que está leyendo esto alguna vez sintió que estaba perdiendo la propia voz dentro de una relación, tal vez entienda por qué Karen ya no tenía miedo aquella noche. A veces, el momento exacto en que una persona deja de implorar amor y empieza a recuperar la dignidad, cambia absolutamente todo. Si esta historia te está atrapando, comparte con alguien que necesite escucharla y dime desde qué lugar del mundo estás acompañando cada parte de esto. El restaurante estaba ubicado cerca del río Chicago, dentro de un edificio elegante de ladrillos oscuros y ventanas enormes iluminadas con luz cálida. Karen llegó primero aquella noche. Había elegido cuidadosamente cada detalle de su apariencia, no para impresionar a Brendan, sino para recordar quién era antes de que él intentara destruirla emocionalmente. Llevaba un vestido negro sobrio, el cabello rubio oscuro perfectamente peinado hacia un lado, y un abrigo largo color marfil que contrastaba con la nieve acumulada en las calles. Incluso el camarero pareció reconocerla cuando mencionó que años atrás había estado allí para un compromiso de matrimonio. Karen sonrió apenas y pidió cambiar discretamente la mesa reservada para una zona más central del restaurante. Quería espacio, quería luz, quería que las personas pudieran mirar claramente lo que estaba por suceder. Mientras esperaba, apoyó la carpeta negra sobre la mesa y pasó los dedos lentamente por la tapa, como si estuviera calmando los propios nervios. El restaurante estaba lleno de conversaciones suaves, copas chocando y música de piano al fondo. Y aún así, Karen sentía una tranquilidad extraña creciendo dentro de ella. Minutos después, Brendan apareció entrando por la puerta principal junto a Tiffany. Él llevaba un abrigo gris oscuro y aquella expresión controlada de siempre. Tiffany caminaba tomada de su brazo, usando un vestido crema ajustado que dejaba visible el embarazo todavía pequeño. Ella era más bonita de lo que Karen imaginaba personalmente, pero también parecía más nerviosa. Brendan sonrió apenas al acercarse, como si esperara una escena triste y silenciosa. Como si estuviera preparado para interpretar el papel del hombre que simplemente se enamoró de otra persona. Lo que él jamás imaginó era que Karen ya sabía absolutamente todo. Brendan comenzó hablando bajo, usando aquella voz suave y ensayada que utilizaba en reuniones importantes de trabajo. Dijo que las cosas se habían complicado entre ellos hacía tiempo. Habló sobre caminos diferentes, sobre desgaste emocional y sobre la necesidad de aceptar ciertas realidades dolorosas. Tiffany permanecía sentada al lado de él con las manos apoyadas sobre el vientre, evitando mirar directamente a Karen. Entonces Brendan finalmente dijo lo que realmente quería decir desde el principio, que Tiffany estaba embarazada y que él iba a asumir la vida que siempre soñó tener.
Karen escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez. Aquella calma empezó incluso a incomodar a Brendan. Él esperaba lágrimas. Esperaba desespero. Esperaba una mujer quebrada, emocionalmente después de meses de manipulación psicológica. Pero Karen apenas respiró hondo, miró alrededor del restaurante y lentamente empujó la carpeta negra hacia el centro de la mesa. Brendan frunció el ceño inmediatamente. Karen abrió la primera división y retiró sus propios exámenes médicos. Los dejó sobre la mesa uno por uno. Después levantó los ojos hacia Tiffany y dijo, con una serenidad que hizo a Brendan perder la expresión por un instante: «Nunca fui estéril». El silencio alrededor de la mesa se volvió tan pesado que incluso el sonido de los cubiertos en mesas cercanas parecía haber desaparecido. Brendan intentó hablar alguna cosa, pero Karen abrió la segunda sección de la carpeta antes que él consiguiera reaccionar. Allí estaba el examen de fertilidad de Brendan. Completo, detallado, incontestable. Karen lo deslizó lentamente por la mesa hasta detenerlo frente a Tiffany. Y fue exactamente en aquel instante que el rostro de Brendan perdió el color por primera vez en aquella noche. Tiffany tomó el examen con manos temblorosas, mientras Brendan intentaba alcanzarlo primero, pero ya era tarde. Ella comenzó a leer las líneas médicas rápidamente y la expresión de seguridad que había mantenido hasta entonces desapareció de manera brutal. Karen observaba todo en silencio, casi fría, mientras Brendan repetía que aquello era un documento viejo y que existían tratamientos modernos. Pero el problema ya no era médico, era psicológico, porque Tiffany acababa de entender que el hombre sentado a su lado había construido toda una historia basada en mentiras. Karen entonces abrió la tercera sección de la carpeta y empezó a sacar copias impresas de los correos entre ellos dos. Algunos clientes de mesas cercanas ya miraban discretamente hacia allí. Brendan empezó a sudar visiblemente. Tiffany pasó los ojos por uno de los mensajes donde él describía a Karen como una mujer emocionalmente inútil. Después encontró otro correo donde Brendan prometía que el bebé sería la prueba definitiva de que él jamás había sido el problema. Fue entonces cuando algo cambió en el rostro de Tiffany. Primero vino la confusión, después el miedo, y finalmente una especie de cálculo desesperado. Karen percibió el exacto momento en que ella comenzó a hacer cuentas mentalmente. Semanas, fechas, probabilidades. Brendan seguía intentando controlar la situación, hablando cada vez más rápido y perdiendo completamente la postura elegante que siempre usaba. Pero Tiffany ya no estaba mirando para él. Estaba mirando el examen médico sobre la mesa como si aquello fuera una bomba prestes a explotar. Karen entonces dijo la frase que terminó de destruir todo. Si Brendan tiene ese nivel de infertilidad, quizá deberías preguntarte quién es realmente el padre de tu bebé. El silencio después de aquella frase fue tan pesado que parecía haber absorbido todo el sonido del restaurante. Tiffany levantó lentamente los ojos hacia Brendan y por primera vez desde que habían llegado allí, él pareció genuinamente asustado. Brendan empezó a negar inmediatamente, diciendo que aquello no significaba nada, que los médicos exageraban y que Tiffany estaba reaccionando emocionalmente. Pero el problema era que Karen no estaba mintiendo. Y Tiffany conseguía sentir eso. Ella empezó a respirar rápido, casi desesperada, mientras miraba alternadamente para Brendan y para los documentos abiertos sobre la mesa. Entonces aconteció algo que Brendan claramente jamás imaginó. Tiffany soltó el brazo de él y dio un paso hacia atrás como si necesitara distancia física. Los ojos de ella comenzaron a llenarse de lágrimas antes mismo de hablar. Y cuando finalmente habló, la voz salió quebrada. Ella admitió que, durante las primeras semanas de relación con Brendan, también había estado viendo otro hombre, un analista financiero de Vantage Solutions llamado Chad Mercer.
Tiffany dijo aquello mirando directamente para Brendan, casi como si quisiera castigarlo por las mentiras. Explicó que Chad insistía en que el embarazo podía ser suyo, pero Brendan la había convencido de que aquello era imposible porque él era perfectamente fértil. La expresión de Brendan en aquel momento era irreconocible. Todo el control que había mantenido durante meses desapareció delante de decenas de personas observando silenciosamente desde las mesas alrededor. Karen permaneció sentada, apenas observando la escena desmoronarse exactamente como Brendan había planeado que aconteciera con ella, solo que ahora era él quien estaba siendo destruido públicamente por la propia narrativa que había criado. Brendan empezó a perder completamente la compostura después de la confesión de Tiffany. Intentó levantarse abruptamente de la mesa, pero terminó golpeando una copa de vino que cayó sobre los documentos abiertos, manchando parte de los correos impresos con un rojo oscuro que parecía casi simbólico. Algunas personas del restaurante ya fingían mirar el menú, mientras claramente prestaban atención a cada palabra. Tiffany lloraba, de pie, sujetando el abrigo contra el pecho, como si de repente hubiera entendido que también había sido utilizada dentro de aquella mentira. Brendan comenzó a hablar cada vez más alto, diciendo que Karen estaba loca, obsesionada, manipulando información médica. Pero cuanto más intentaba defenderse, más desesperado parecía. Karen lo observaba con una tranquilidad que ni ella misma sabía que era capaz de sentir. Durante meses había imaginado cómo sería confrontarlo. Había pensado que gritaría, lloraría o pediría explicaciones. Pero ahora, mirando a Brendan derrumbarse delante de todos, solo sentía una especie de cansancio profundo, como si finalmente estuviera viendo el verdadero rostro del hombre con quien había dividido 6 años de vida. Karen entonces retiró calmamente los últimos documentos de la carpeta, los papeles del divorcio ya firmados por ella. Los colocó frente a Brendan sin elevar la voz. Después dijo algo que varias personas cercanas escucharían claramente durante mucho tiempo. Intentaste destruirme usando una mentira que pertenecía a ti. Brendan bajó los ojos hacia los documentos mientras Tiffany permanecía inmóvil algunos pasos atrás, completamente pálida. Y en aquel instante, por primera vez en aquella noche, Karen percibió algo que nunca había visto en él: vergüenza. Karen se levantó lentamente de la mesa, tomó el abrigo y dejó la carpeta negra completamente abierta en el centro, con todas las pruebas expuestas. Nadie intentó detenerla. Brendan tampoco. Él parecía incapaz de organizar los propios pensamientos mientras el restaurante entero observaba las ruinas de la escena que había planeado controlar. Karen salió caminando hacia la calle helada de Chicago, sintiendo el aire frío golpear su rostro como si despertara después de meses anestesiada emocionalmente. Y lo más extraño era que ella no se sentía triunfante, sentía alivio, apenas eso, alivio por finalmente no precisar más fingir que no veía lo que estaba delante de ella hacía tanto tiempo. Aquella noche, Karen dirigió por casi 1 hora sin rumbo por la ciudad antes de estacionar cerca del lago Michigan. Permaneció sentada dentro del coche observando las luces reflejadas en el agua oscura mientras intentaba entender cómo una vida podía cambiar completamente en una sola cena. Brendan pasó años intentando convencerla de que ella era insuficiente, defectuosa, incapaz de formar una familia. Y aún así, al final, fue él quien quedó solo en medio del propio desastre. Karen apoyó la cabeza contra el asiento y respiró profundamente por primera vez en mucho tiempo. El dolor todavía existía, claro, pero había una diferencia enorme entre sufrir por amor y sufrir por manipulación. Y en aquella madrugada, mirando la ciudad silenciosa diante de ella, Karen finalmente comenzó a distinguir una cosa de la otra. El escándalo se extendió por Vantage Solutions mucho más rápido de lo que Brendan imaginó. Para el lunes siguiente, prácticamente toda la empresa ya había escuchado alguna versión de lo ocurrido en el restaurante.
Morgan Ellis terminó confirmando discretamente varios rumores dentro del departamento de marketing, y las historias comenzaron a circular entre reuniones, ascensores y correos internos. Brendan intentó seguir trabajando normalmente durante algunos días, pero la imagen impecable que había construido durante años empezó a desmoronarse delante de todos. Personas que antes reían sus chistes ahora evitaban quedarse solas con él en reuniones. Tiffany desapareció de la empresa casi inmediatamente después del escándalo. Chad Mercer, el hombre mencionado por ella durante la discusión, también terminó involucrado cuando se supo que era casado y tenía 2 hijos pequeños. Lo que más destruyó Brendan, sin embargo, no fue apenas la humillación pública, fue perder el control de la narrativa. Durante meses él había trabajado cuidadosamente para convertir Karen en la esposa emocionalmente quebrada e infértil. Pero ahora los rumores mostraban exactamente lo contrario. Un hombre manipulador que destruyó psicológicamente a la propia esposa mientras escondía una aventura y mentía sobre la propia fertilidad. 2 semanas después del jantar, Brendan fue discretamente removido de proyectos importantes dentro de la empresa. Un mes más tarde, presentó renuncia voluntaria. Karen supo inmediatamente que aquello significaba que había sido obligado a salir. Y curiosamente, cuando finalmente recibió aquella noticia, no sintió felicidad. Apenas una sensación silenciosa de justicia alcanzando a alguien que durante demasiado tiempo acreditó estar por encima de las consecuencias. El divorcio terminó siendo mucho más rápido de lo que Karen esperaba. Brendan ya no tenía energía para pelear. Los abogados consiguieron demostrar fácilmente manipulación financiera, ocultamiento de gastos y conducta emocional abusiva durante el matrimonio. Karen mantuvo el apartamento inicialmente, pero cada rincón del lugar estaba impregnado de recuerdos demasiado pesados para continuar. Allí, el sofá donde fingían ver series mientras Brendan escribía para Tiffany. La cocina donde él la llamó estéril mirando una taza de café. La oficina con cerradura electrónica, que ahora parecía escenario de una vida paralela secreta. Por eso, meses después de finalizar oficialmente el divorcio, Karen tomó otra decisión importante. Vendió el apartamento y se mudó para Lincoln Park. El nuevo lugar era completamente diferente. Tenía ventanas enormes, paredes claras y vista parcial hacia el lago. Karen empezó a llenar el espacio lentamente con cosas simples que Brendan siempre había despreciado. Plantas, velas aromáticas, cuadros coloridos y música suave sonando durante las mañanas. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio dentro de casa dejó de parecer amenazante. Y aunque todavía existían noches difíciles, Karen comenzó a recuperar pequeños hábitos que había perdido sin percibir. Volvió a cocinar escuchando jazz. Volvió a caminar cerca del lago los domingos. Volvió incluso a dormir profundamente algunas noches sin acordar en alerta, escuchando pasos dentro del apartamento. Era como si su cuerpo finalmente estuviera entendiendo que el peligro había terminado. Fue durante una exposición pequeña de arquitectura en Lincoln Park que Karen conoció Nolan Pierce. Él era completamente diferente de Brendan en detalles que al principio parecían insignificantes, pero que terminaron cambiando todo para ella. Nolan era un arquitecto de 39 años, blanco, de cabello castaño, claro, ligeramente desordenado y ojos azules tranquilos que realmente permanecían atentos cuando alguien hablaba. No tenía aquella postura calculada de ejecutivo que Brendan usaba como una armadura permanente. Nolan parecía cómodo siendo imperfecto. La primera conversación entre ellos duró casi 40 minutos y, durante todo ese tiempo, Karen percibió algo que hacía años no sentía: tranquilidad. Nolan no intentaba impresionarla, no competía por atención, no manipulaba silencios, apenas conversaba de forma honesta, como alguien que había aprendido a escuchar antes de responder. Cuando él descubrió que Karen trabajaba con logística médica,
Pasó varios minutos haciéndole preguntas genuinas sobre el área en lugar de transformar la conversación en un monólogo sobre sí mismo. Aquello tocó a Karen de una manera inesperada. Después de meses sobreviviendo emocionalmente, pequeños gestos normales empezaron a parecer extraordinarios. Nolan comenzó a aparecer lentamente en la vida de ella. Primero cafés, después caminatas cerca del lago, luego cenas simples en restaurantes pequeños donde Karen conseguía respirar sin ansiedad. Y lo más importante, él jamás apresuró nada. Había una delicadeza silenciosa en la manera como Nolan respetaba los espacios de ella que terminó curando heridas que Karen ni siquiera conseguía explicar completamente con palabras. Mientras la vida de Karen empezaba finalmente a ganar leveza, la de Brendan seguía afundándose lentamente. Él se mudó para Boston, intentando recomenzar profesionalmente, pero el escándalo continuó persiguiéndolo durante mucho tiempo. Tiffany terminó teniendo el bebé meses después, y el examen de ADN confirmó exactamente lo que Karen ya sospechaba en aquella noche del restaurante. Chad Mercer era el padre. Brendan quedó completamente fuera de aquella historia. Chad, por su parte, enfrentó problemas graves en el propio matrimonio y pasó meses negando públicamente cualquier responsabilidad antes que el resultado se hiciera oficial. Karen recibió todas esas noticias indirectamente, casi siempre por antiguos conocidos de Chicago o mensajes ocasionales de Sabrina. Pero, para sorpresa de la misma, ya no sentía necesidad de acompañar los detalles. Durante mucho tiempo, había imaginado que superar Brendan significaría odiarlo para siempre. Sin embargo, lo que realmente aconteció fue algo mucho más silencioso. Brendan dejó de ocupar espacio emocional dentro de ella. Se convirtió apenas en una memoria amarga de una fase difícil de la vida. Y eso terminó siendo mucho más poderoso que cualquier deseo de venganza. Porque Karen finalmente entendió que seguir adelante no significaba destruir a alguien. Significaba dejar de cargar la destrucción que aquella persona intentó colocar sobre ti. Casi un año después de aquella noche en el restaurante, Karen recibió una llamada inesperada mientras organizaba algunas cajas antiguas dentro del nuevo apartamento. Afuera estaba amaneciendo y la luz del lago entraba suavemente por las ventanas abiertas. Ella miró el número desconocido durante varios segundos antes de atender. Era Brendan. La voz de él sonaba irreconocible, más envejecida, más lenta. Ya no existía aquella seguridad arrogante que antes parecía llenar cualquier habitación. Brendan dijo que estaba viviendo solo en un apartamento pequeño en Boston y que había pensado mucho en todo lo que había ocurrido. Karen escuchó en silencio mientras él hablaba de forma confusa sobre errores, orgullo y consecuencias. Después de algunos minutos, Brendan finalmente mencionó Tiffany y confirmó oficialmente que el bebé realmente era de Chad. Hubo un silencio extraño entre los dos después de aquello. Karen esperaba sentir algo al escuchar la confirmación definitiva. Rabia, satisfacción, pena. Pero no apareció nada, apenas distancia. Brendan entonces soltó una pequeña risa amarga y dijo que toda la situación parecía una ironía cruel de la vida. Karen permaneció mirando el lago algunos segundos antes de responder, con una calma que ni ella misma imaginaba tener un año atrás. Ella dijo que aquello no era ironía, era justicia. Justicia por cada mentira cuidadosamente planeada. Por cada vez que él intentó convencerla de que era insuficiente. Por cada noche que la hizo sentir rota para esconder la propia vergüenza. Brendan no respondió inmediatamente, y cuando finalmente habló otra vez, la voz parecía vacía, como alguien que acababa de entender que ya no tenía ningún espacio en la vida de la persona que destruyó. Karen terminó la llamada sin elevar la voz. Después bloqueó el número y dejó el celular sobre la mesa de la cocina. Nolan todavía dormía en la habitación mientras el apartamento permanecía silencioso y tranquilo.
Karen caminó lentamente hasta la ventana y observó las primeras personas cruzando las calles de Lincoln Park con café en las manos y abrigos cerrados contra el frío. La ciudad seguía viva, indiferente a todo lo que ella había sobrevivido. Y quizá eso fuera justamente lo más bonito de seguir adelante. El mundo continuaba existiendo, incluso después de los peores dolores. Karen apoyó la frente contra el vidrio frío y respiró profundamente. Durante mucho tiempo, acreditó que la mayor herida de aquella historia había sido la traición. Pero no. La peor parte había sido permitir que otra persona definiera su valor. Y el verdadero final de todo aquello no ocurrió en no restaurante, ni en el divorcio, ni cuando Brendan perdió el trabajo. Ocurrió en aquel amanecer silencioso, cuando Karen finalmente entendió que no necesitaba más probar nada para nadie. Ni maternidad, ni perfección, ni utilidad emocional. Ella había sobrevivido a alguien que intentó destruirla desde dentro usando exactamente las inseguridades que él escondía de sí mismo. Y aún así, continuaba allí, viva, entera, libre,